Hola, hola, amantes del baloncesto y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Demet y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la NBA, pero no de la forma que están acostumbrados. Olvídense de los highlights, los triples espectaculares y las jugadas virales. Hoy vamos a explorar el lado B, la trastienda, los momentos crudos y sin filtro que rara vez vemos en las transmisiones oficiales. Hoy les voy a revelar las fotos más impactantes de la NBA en Estados Unidos, esas imágenes que por alguna razón, ya sea por controversia, por timín o simplemente por mala suerte, no llegaron a la pantalla de sus televisores. Son instantes capturados que cuentan historias poderosas, a veces desgarradoras, a veces inspiradoras, pero siempre reveladoras sobre la humanidad detrás de los atletas. Así que abróchense los cinturones porque este viaje va a ser intenso. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas exploraciones detrás de las cámaras del deporte, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este archivo oculto de la NBA. La primera foto que quiero mostrarles es impactante por su simpleza y la carga emocional que transmite. Imagínense la escena, finales de la NBA, un jugador estrella, sudoroso y exhausto, sentado solo en el banquillo con la cabeza entre las manos. No es LeBron James celebrando un campeonato, no es Stephen Curry lanzando una mirada desafiante. Es un jugador derrotado, asimilando la amargura de la derrota. Lo que la hace tan poderosa es la vulnerabilidad que muestra. A menudo idealizamos a estos atletas como superhéroes invencibles, pero esta foto nos recuerda que también son humanos, que también sienten la presión y la decepción. El flash de la cámara captó un instante de pura honestidad, lejos de la fanfarria y el espectáculo. Esta imagen, de la que obviamente no puedo mostrarles, se me viene a la mente una en particular, aunque similar, que no llegó a la magnitud de una final. Piensen en la final del 2011 donde LeBron, por primera vez jugando con Miami y considerado el villano, perdió ante Dallas. Sin embargo, esta foto que tengo en mente es incluso más personal. Es un jugador menos conocido, quizás alguien que llegó a la NBA con grandes expectativas, pero que nunca logró cumplirlas del todo. Su derrota no es televisada globalmente, pero su dolor es igual de real. Esta imagen lo captura en un momento de absoluta soledad, sin compañeros que lo consuelen, sin entrenadores que le den aliento. Simplemente él, frente a la dura realidad de que sus sueños, al menos por ahora, han quedado truncados. La siguiente imagen es un poco más controversial. Se trata de una fotografía tomada en los años 90, durante una de las rivalidades más intensas de la NBA, los New York Knicks contra los Indiana Pacers. En la foto se ve a Reggie Miller, el legendario escolta de los Pacers, intercambiando palabras muy subidas de tono con Spike Lee, el famoso director de cine y fanático acérrimo de los Knicks. La intensidad en los rostros de ambos es palpable. Se puede sentir la hostilidad en el aire. Esta foto es impactante porque encapsula la pasión desbordada que rodeaba a esa rivalidad. No era solo un juego de baloncesto, era una batalla por el orgullo, por la identidad de dos ciudades. Y ver a un jugador y a un fanático enfrentándose de esa manera, traspasando la línea de la mera rivalidad deportiva, es algo que te impacta. La famosa rivalidad entre Reggie y Spike era carnada para los medios. La prensa se deleitaba con cada intercambio, cada gesto, cada palabra que se cruzaban. Pero había momentos que no llegaban a la televisión, momentos en los que la tensión era tan palpable que cortaba el aire. Imaginen, por ejemplo, un tiempo muerto en el que Reggie se acerca a la línea de banda, justo frente al asiento de Spike, y le dice algo al oído que provoca una reacción furiosa del director. Las cámaras enfocadas en el entrenador dando instrucciones, se pierden ese instante crucial. Solo un fotógrafo astuto logra capturarlo, pero la imagen, por ser considerada demasiado incendiaria, nunca sale a la luz. Sin embargo, esa foto, en mi opinión, cuenta la verdadera historia de la rivalidad, una historia de pasión, de orgullo y de una hostilidad que trascendía lo deportivo. Es una muestra de cómo el baloncesto puede ser mucho más que un simple juego. Ahora, quiero cambiar un poco el tono y mostrarles una foto que me parece realmente conmovedora. Esta fue tomada en un evento benéfico organizado por un jugador de la NBA.
En la imagen se ve a un niño con una enfermedad terminal, sentado en una silla de ruedas, con una sonrisa enorme en su rostro mientras recibe un abrazo de su ídolo. La simpleza de la imagen es lo que la hace tan poderosa. No hay flashes, no hay multitudes, solo un momento de conexión genuina entre un atleta y un niño que necesita un poco de alegría en su vida. Esta foto nos recuerda que los jugadores de la NBA no son solo deportistas, también son figuras públicas con la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. En este tipo de eventos, a veces se capturan momentos aún más íntimos, lejos de las cámaras de la prensa. Pensemos en un jugador, un veterano de la liga conocido por su dureza en la cancha, que se sienta en el suelo junto a un niño enfermo, contándole historias y haciéndolo reír. No hay fotógrafos presentes, solo el jugador y el niño compartiendo un momento de pura humanidad. Alguien del staff saca una foto con su celular y la guarda como un tesoro. Esa imagen, aunque nunca se publique, es un testimonio del poder del deporte para generar esperanza y alegría en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que detrás de los músculos y la fama, hay seres humanos con un corazón enorme. La siguiente foto es un poco más dura, pero creo que es importante mostrarla. Se trata de una imagen tomada después de un partido en el que un jugador sufrió una lesión muy grave. En la foto se ve al jugador tendido en el suelo, rodeado de médicos y compañeros de equipo, con una expresión de dolor en su rostro. Lo que hace esta foto impactante es la crudeza con la que muestra la realidad del deporte profesional. A veces nos olvidamos de que estos atletas están poniendo sus cuerpos al límite cada vez que pisan la cancha. Las lesiones son una parte inevitable del juego, y esta foto nos recuerda lo frágil que puede ser su carrera. Imaginemos una lesión particularmente devastadora, una rotura de ligamentos que pone en peligro la carrera de un jugador joven y prometedor. La foto, tomada por un fotógrafo que logra burlar la seguridad, muestra al jugador llorando de dolor mientras es retirado en camilla. Sus compañeros, visiblemente afectados, lo rodean y le dan palabras de aliento. La imagen es tan impactante que la liga decide censurarla, argumentando que es demasiado gráfica y que podría traumatizar a los espectadores. Sin embargo, la foto circula internamente entre los jugadores y el personal de los equipos, sirviendo como un recordatorio constante de los riesgos que conlleva el deporte profesional. Es una instantánea que nos obliga a reflexionar sobre el precio que pagan estos atletas por entretenernos. Ahora, vamos con una imagen que, a pesar de ser triste, tiene un mensaje de esperanza. Esta foto fue tomada en un campo de refugiados. En ella se ve a un grupo de niños jugando baloncesto con una pelota improvisada hecha con trapos. Lo que hace esta foto tan impactante es la capacidad del deporte para unir a las personas, incluso en las circunstancias más difíciles. Estos niños, a pesar de haber perdido todo, encuentran un momento de alegría y camaradería en el baloncesto. Es un recordatorio de que el deporte puede ser una herramienta poderosa para superar la adversidad y construir un futuro mejor. La imagen podría ser aún más poderosa si la enfocamos en un detalle particular, un niño, quizás cojo por alguna herida de guerra, que a pesar de su limitación física, se esfuerza por participar en el juego. Su rostro, iluminado por una sonrisa, refleja una determinación inquebrantable. Otro niño, notando su dificultad, lo ayuda a moverse por la cancha, demostrando un espíritu de colaboración y empatía. Esta foto, más allá de mostrar la dura realidad del campo de refugiados, nos enseña una lección valiosa sobre la resiliencia humana y la capacidad del deporte para generar esperanza incluso en los lugares más desolados. Es un himno a la vida y a la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad. La siguiente foto es un poco más controversial, pero creo que es importante mostrarla. Se trata de una imagen tomada durante una protesta contra la injusticia racial. En la foto se ve a un grupo de jugadores de la NBA arrodillados durante el himno nacional. Esta foto es impactante porque muestra el poder que tienen los atletas para usar su plataforma para alzar la voz contra la injusticia. Su acción generó mucha controversia, pero también inició un diálogo importante sobre la raza y la igualdad en Estados Unidos. La imagen de Colin Kaepernick arrodillándose durante el himno resonó en toda la liga, y varios jugadores se unieron a la protesta. Pero había momentos en los que la protesta tomaba un cariz aún más personal. Imagine una foto de un jugador, un afroamericano que ha sufrido en carne propia la discriminación racial, con los ojos cerrados y una expresión de dolor en su rostro mientras se arrodilla. La imagen, tomada por un fotógrafo independiente, captura la angustia y la frustración que siente ante la injusticia.
La foto se vuelve viral en las redes sociales, generando un debate aún más intenso sobre el racismo en Estados Unidos. La liga, presionada por los patrocinadores y los dueños de los equipos, intenta controlar la narrativa, pero la foto ya ha cumplido su cometido: despertar la conciencia social y exigir un cambio real. Es un recordatorio del poder que tienen los atletas para influir en la opinión pública y luchar por un mundo más justo. Ahora quiero compartir con ustedes una foto que me parece realmente inspiradora. Se trata de una imagen tomada después de que un equipo de la NBA ganara el campeonato. En la foto se ve a los jugadores celebrando en el vestuario, empapados en champán y gritando de alegría. Lo que hace esta foto tan impactante es la pura emoción que transmite. Se puede sentir la euforia, la alegría, la satisfacción de haber logrado algo grande juntos. Es un recordatorio de que el trabajo duro, la dedicación y el trabajo en equipo pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Pensemos en un jugador veterano, alguien que ha pasado toda su carrera buscando un anillo de campeonato. Después de años de derrotas y frustraciones, finalmente lo logra. La foto lo muestra llorando de alegría, abrazado a sus compañeros de equipo. En su rostro se refleja el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia que lo llevaron a alcanzar la cima. La imagen, aunque no sea la más estética, es un testimonio del poder de la determinación y la recompensa que se obtiene al nunca rendirse. Es un recordatorio de que los sueños, por más difíciles que parezcan, pueden hacerse realidad con trabajo duro y dedicación. La siguiente foto es un poco más personal. Se trata de una imagen tomada durante la visita de un jugador de la NBA a su antigua escuela. En la foto se ve al jugador rodeado de niños, firmando autógrafos y hablando con ellos. Lo que hace esta foto tan impactante es la humildad que muestra el jugador. A pesar de haber alcanzado la fama y la fortuna, no se olvida de sus raíces y vuelve a su comunidad para inspirar a la próxima generación. Imagine un jugador que creció en un barrio marginal, superando la pobreza y la violencia para llegar a la NBA. Al regresar a su antigua escuela, se encuentra con niños que enfrentan los mismos desafíos que él enfrentó en su infancia. La foto lo muestra hablando con ellos, contándoles su historia y animándolos a perseguir sus sueños. Les dice que no importa de dónde vengan, lo importante es tener un objetivo y trabajar duro para alcanzarlo. La imagen, aunque sencilla, es un poderoso mensaje de esperanza y motivación para estos niños, que ven en el jugador un modelo a seguir y una prueba de que es posible superar la adversidad. Para la penúltima foto quiero mostrarles algo que destaca la camaradería. Esta imagen fue tomada durante un momento difícil para un jugador que recientemente había sufrido la pérdida de un familiar cercano. En la foto se ve a todo su equipo abrazándolo y mostrándole su apoyo incondicional. Este tipo de imágenes nos recuerdan que más allá de la competencia y el negocio, la NBA también es una hermandad. Que los jugadores se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y que el compañerismo es un valor fundamental en el deporte. Podríamos imaginar una situación aún más conmovedora, donde el jugador, destrozado por el dolor, decide jugar el partido en honor a su familiar fallecido. La foto lo muestra en la cancha, luchando por contener las lágrimas, pero dando lo mejor de sí mismo. Sus compañeros de equipo lo arropan, lo animan y lo ayudan a superar el momento. Después de cada canasta, lo abrazan y le dedican la victoria. La imagen, más allá de mostrar la tristeza, refleja la fuerza del compañerismo y la importancia del apoyo mutuo en los momentos más difíciles de la vida. Es un recordatorio de que no estamos solos y que siempre podemos contar con nuestros amigos y compañeros para superar la adversidad. Finalmente, la última foto que les quiero mostrar es una imagen que captura la evolución del juego. Es una foto que compara dos jugadores de diferentes épocas. Uno de los años 80 y el otro de la actualidad. Lo impactante de esta foto es ver cómo ha cambiado el estilo de juego, la vestimenta, incluso la forma física de los jugadores. Nos hace reflexionar sobre la historia de la NBA y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Pensemos en la comparación entre un jugador como Magic Johnson, con su juego elegante y creativo, y un jugador como LeBron James, con su potencia física y dominio del juego en todas las facetas. La foto los muestra uno al lado del otro, resaltando las diferencias en su estilo de juego, su vestimenta y su forma física. La imagen nos invita a reflexionar sobre cómo ha evolucionado la NBA a lo largo de los años, desde un juego más enfocado en la habilidad y la creatividad hasta un juego más basado en la potencia física y la estrategia. Es un recordatorio de que el deporte, al igual que la sociedad, está en constante cambio y evolución.
Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el lado B de la NBA, en esas fotos que cuentan historias que no siempre vemos. Espero que estas imágenes hayan resonado con ustedes, que les hayan hecho reflexionar y que les hayan recordado que detrás de los atletas hay personas con sueños, esperanzas, alegrías y tristezas. Hemos visto la vulnerabilidad, la pasión, la esperanza, el dolor, la injusticia, la alegría, la humildad, la camaradería y la evolución del juego, todo a través de la lente de estas fotos impactantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué les parecieron estas fotos, cuál les impactó más y por qué. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Los leo a todos. Cuéntenme qué otras historias detrás de las cámaras les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos amantes del baloncesto y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden que el mundo del baloncesto es mucho más que lo que vemos en la cancha. Hay historias esperando ser contadas y momentos que merecen ser recordados. Sigamos explorando juntos este fascinante universo.